parte del tema que nos corresponde hoy. Abusadores de la gracia y de la libertad en Cristo Jesús. Y en ese tema ahonda una pregunta. ¿De qué manera abusamos de la gracia del Señor? Estamos desarrollando cómo abusamos de la gracia. Es la pregunta que estamos desarrollando ahora en este tema, abusadores de la gracia. Decíamos que se abusa de la gracia a toda desobediencia que se hace o se ejecuta cuando se nos está mandando algo y no lo acatamos y no lo ejecutamos, no lo hacemos. Entonces decíamos que abusar de la gracia o a toda desobediencia, eso es pecado. Y que la desobediencia en sí es pecado. O sea que se abusa de la gracia cuando se desobedece, porque toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia en sí, bíblicamente hablando, es pecado. También decíamos que si clasificamos los pecados como si adulterar es más grave que el mentir, porque nosotros como seres humanos tratamos de clasificar los pecados por categoría, pero explicábamos eso en días anteriores y les hablábamos lo que estamos diciendo, que si el pecado es desobediencia y que si toda desobediencia es pecado, entonces cuando desobedecemos estamos cometiendo un grave error o un pecado. Si nosotros somos de aquellos que clasificamos los pecados como que el adulterar es más gravoso que el mentir, entonces habría 1000 formas o maneras de abusar de la gracia. Y como estamos acostumbrados a clasificar, por eso nos tomamos la tarea de darles algunos pasos sobre cómo se abusa de la gracia. Ya hablamos qué es la gracia, ya desarrollamos qué es un abusador. Y hemos hablado de algunas diferencias entre la ley y la gracia. Y decíamos que la ley tenía dos formas. Y es la forma de la ceremonial, la ley ceremonial y la ley moral. Y todo lo que tiene que ver con la gracia tiene que ver con la moralidad o con la moral del hombre. Y hemos desarrollado allí, hablando lo que la Escritura nos relata en cuanto a esto. Y hemos dicho, la gracia no te da la libertad para pecar. La gracia te lleva a la obediencia del mandamiento de Dios, no por temor, no por miedo a ir a un lugar de perdición, sino por temor en amor a lo que Él ha hecho por nosotros. La obediencia te lleva a obedecer el mandato y lo obedeces por amor. No lo obedeces por no ser castigado, lo obedeces por amor. Porque amas y porque respetas y porque temes a aquel que esté dando el mandamiento. Y podemos seguir desarrollando este tema, esta pregunta: ¿cómo abusamos de la gracia? Y les decía en días pasados, sé que algunos irán a quitar el video, pero usted que está allí conmigo, siga con nosotros, porque es bueno que entendamos algo.
Cuando la Escritura declara y dice que nuestra salvación es por gracia y no por obras, no es porque no estemos llamados a hacer obras buenas. Claro que sí, porque para eso fuimos creados, para hacer obras buenas. Cuando está hablando de que es por gracia y no por obra, quiere decir que nada de lo que usted y yo hagamos para obtener salvación se vale. Ya usted y yo no podemos hacer nada para obtener salvación. La salvación se obtiene a través de Cristo, que fue el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Por eso es que yo enfatizo que no es dogma, no es ideología, no es religión lo que da la salvación al hombre. La salvación al hombre fue dada a través de Cristo. Cristo pagó el precio para ser nosotros salvos. Y somos salvos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que es la gracia? ¿Qué es este periodo de tiempo que estamos viviendo? ¿Qué es esta dispensación de la gracia? Pero te decía y vuelvo y recalco, la gracia no te da libertad para pecar. ¿Podemos cometer pecados? Sí, nadie está exento de cometer errores y de cometer pecados. Por eso la Biblia aplica y Juan habla y dice, si cometes pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. Pero eso no me da libertad para que yo peque y el Señor me perdone. Tampoco me da libertad para juzgar al que peca y busca el perdón de Dios. Antes de seguir con esto, te decía que muchos de nosotros acostumbramos a ver más el pecado que la gracia de Dios, que es sobreabundante o que sobreabunda. El pecado está allí. Y donde está el pecado, o donde abunda el pecado, dice Romanos, el apóstol Pablo hablando, sobreabunda la gracia de Dios. Pero nosotros como humanos, nuestros ojos carnales, siempre están viendo el defecto, el pecado del otro. Porque no es el de uno, sino el del otro. Pero no vemos la gracia redentora, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y da el regalo de la salvación a la humanidad, al hombre, al ser humano. Sino que siempre vemos el error del individuo, el pecado. Y si es clasificado por nosotros más grande el error del pecado, peor lo catalogamos. Si es una mentira, pues es pasajera. Pero ya sabes que esto no aplica, bíblicamente hablando. Porque toda desobediencia es pecado. Yo me crié en una congregación donde había un hombre que él estaba cautivo, estaba atado al alcohol. Y mucha gente de la congregación lo catalogaba como el peor pecador de la congregación, porque no tenía las fuerzas en sí para poder dejar ese vicio. Y recuerdo que una vez me bajaba de un bus, y cuando me bajo del bus me tropiezo con el borracho y nos tropezamos. Y él se agarró de mí. Y cuando yo veo que es el hermano que va a nuestra congregación, y él me dice, hermano, no está en mí. No está en mí esta adicción al alcohol. Yo siento que eso es como un imán y que me atrae. Cuando él está así agarrado para no caerse de mí, yo le dije, hermano, agárrese del Señor. Es la misericordia de Dios la que te puede alcanzar y la que te puede librar. No eres tú en tu propia fuerza. No eres tú tratando de enseñar o ministrar algo a alguien, mientras que el Espíritu Santo no trate con el individuo y el individuo le dé la libertad,
le abra las puertas de su corazón al Señor para que el Señor obre. Por eso dice la misma Escritura, no es con espada, ni es con ejércitos, sino con el Santo Espíritu de Dios, que es el que trata con el individuo. Porque contigo no trató el dogma, contigo no trató el pastor, contigo no trató la misión. Son instrumentos, sí, pero contigo quien trató fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no dejas tú que sea el Espíritu Santo el que trate con el individuo? Sino que quieres tú cambiar, que quieres tú que la persona sea nueva, ya. A uno les pasa, les sucede, a otros no. Pero el que comienza la obra en el individuo, Él la perfeccionará. Porque no es trabajo tuyo, ni es trabajo mío. Es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a consolar, estamos llamados a enseñar, pero no estamos llamados a cambiar a nadie. La palabra es la que transforma, y la palabra es la que da vida. Usted y yo solamente somos instrumentos para que esa palabra haga el efecto en el individuo. No sé si en tu congregación o donde tú vas hay alguien con algún defecto similar. No lo mires como menos, no lo mires mal, míralo como un hijo de Dios, porque por él también fue derramada la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No fue solamente por ti, por él también fue. Entonces, sigamos en esta hora. ¿Cómo abusamos de la gracia? Enseñando mandamientos y tradición de hombres. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Colosa, en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, que tampoco sean engañados por huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Es lo que estoy tratando de decirte en esta hora. Cuando nosotros abusamos de la gracia, cuando estoy enseñando algunas cosas que yo creo que son pecado, que son desobediencia ante Dios, pero que no lo son, y que las que son, no las enseño. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, huecas enseñanzas o maneras de instruir, según las tradiciones de los hombres. No es según la tradición o según el mandamiento o según la palabra de Dios, sino según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay mucha gente en nuestras congregaciones tratando de enseñar dogmas y mandamientos de hombre conforme a los rudimentos del mundo. Y cuando hablamos del mundo, la gente tergiversa la palabra mundo. Y entonces confunden una cosa con la otra. Y piensan que el mundo es una manera de X o Y cosa. Mientras que cuando está hablando del mundo, recuerda que la palabra dice el Señor, hablando, dice el mundo y su plenitud. Todo es del Señor. Y cuando está hablando del mundo, está hablando en sí del hombre, o está hablando del universo y todo lo creado. Pero aquí está el apóstol hablando en este momento, para nosotros que estamos aquí, y usted que está allí en casa, y usted que verá este video ahora, después que los hermanos lo compartan. Los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Te decía en estos días, y comienzo a desglosar cada versículo de lo que estamos hablando, no terminamos este tema por ahora. Como me dijo alguien, tiene mucha tela que cortar este tema. Mucha, claro que sí. Y Pablo dice, según
los rudimentos del mundo y no según Cristo. Según los rudimentos del mundo es decir a la gente: no te quites, no te pongas, no hagas, no comas, no. Los rudimentos del mundo es enseñar la doctrina de acuerdo a lo que yo creo que es doctrina. Recuerda que Pablo lo dice ahí en Romanos: cuando fuiste llamado a una doctrina, a una enseñanza. Pero hay gente que enseña la doctrina según los rudimentos del mundo, no según Cristo. Según Cristo es amor, según Cristo es paz, según Cristo es misericordia, según Cristo es bondad. Según los rudimentos del mundo es señalamiento, según los rudimentos del mundo es que cambie, según los rudimentos del mundo es que te quite, según los rudimentos del mundo es que no te ponga. Pero puedo seguir murmurando, como decíamos el día pasado, puedo seguir chismeando, eso no es malo, pero que me quite o me ponga, para uno sí es malo. Entonces, ¿cuándo abusamos de la gracia de Dios? Enseñando mandamientos. Cuando enseño mandamientos y tradiciones de hombre, estoy abusando de la gracia de Dios. Cuando abusamos de la gracia de Dios, cuando estoy invalidando el mandamiento por nuestra tradición. Esto lo hablamos en estos días cuando Jesús le dice a aquellos hombres que están allí religiosos: ¿cómo tus discípulos no se lavan las manos para poder tomar los alimentos? Invalidan la tradición. Fue lo que ellos dijeron. Y Jesús les dice, Mateo capítulo 15, escúcheme bien, por favor, y esté atento, para que por favor dejemos las tradiciones y los rudimentos del mundo y dejemos las tradiciones que nosotros creemos que son buenas y que son adecuadas, y que dejemos de estar enseñando mandamientos y dogmas de hombre, sino que enseñemos la palabra, el mandamiento de Dios. Mateo capítulo 15. Mira lo que dice, lo voy a leer. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Ya hablé de esto hace días atrás. Escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley? ¿Por qué tus discípulos quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis. Escucha la respuesta de Jesús para aquellos escribas y fariseos que llegaron a él. Vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús no les dijo: ustedes están quebrantando la tradición, ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, dice Jesús, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y cuando se da cuenta Jesús, en el momento de la enseñanza, les exhorta de una manera tan fuerte, diciéndoles: ustedes están invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el versículo 7 dice, los tilda Jesús de hipócritas, le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Tenga cuidado que usted no sea un fanático religioso y esté, en vez de enseñar el mandato, en vez de enseñar la palabra de Dios, está enseñando mandamiento de hombre o invalidando el mandamiento de hombre por la tradición. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí analiza? Así que tengamos en cuenta esto.
Cuando abusó de la gracia de Dios, cuando nos autonombramos, cuando nos autoproclamamos, cuando nosotros mismos nos autopromovemos. En estos días te hablaba cuando Moisés estaba quieto y María y Aarón estaban murmurando, y el varón de Dios no dijo nada. Pero el Señor les dice a ellos cuando murmuran de Moisés: ¿acaso solamente por Moisés es que habla Dios? Pero Dios le dijo a ellos: yo escogí a Moisés, lo puse por mí, yo fui quien le di, yo fui quien le hice el llamamiento, yo fui quien lo nombré, fue quien lo puse, fue quien lo llamé, lo puse como el libertador, como profeta, yo. Pero ¿cuántos en este tiempo no se están autonombrando? No esperen que llegue el llamado de Dios. O si llega el llamado de Dios, no esperan el tiempo. Ya porque alguien llegó y te profetizó que tú eres ministro, que eres pastor, ya inmediatamente comienzas a hacer todo aparte. Tremendo. Nos autoproclamamos y nos autonombramos. Y hay gente en este tiempo, y lo digo ojalá con temor a equivocarme, pero hay mucha gente en este tiempo autonombrándose y autoproclamándose apóstol, profeta, que son los ahora mismo el rango según ellos más alto. Pero para Dios no hay rango más alto en el ministerio. Todos somos iguales delante del Señor. Y escuche usted el profeta, y que si el día que el profeta no habla, Dios no habló. ¿Para qué está la palabra? Y la gente diciendo: así dice Dios, y Dios no ha dicho nada. Tenga cuidado de abusar. Tenga cuidado de ejercitar o ejercer algo que Dios no te ha mandado a ejercer, porque Él te llamará a cuenta. Yo estoy predicando, yo estoy haciendo la obra de Dios. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De qué manera? Ahora, algunos se basan en el texto cuando Pablo dice: de todas maneras Cristo es predicado. Pero no es a lo que Dios te ha llamado a ti. No prediques por contienda. No prediques por predicar. Predica porque eso es lo que te ha llamado el Señor. Enseña porque a eso te ha llamado el Señor. Pero nunca te autonombres, ni autoproclames, ni autopromociones. ¿Cómo abusamos de la gracia de Dios? Dios quiere que seamos uno. El Señor Jesús, en la oración al Padre por los discípulos, que ellos, Señor Padre amado, ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Esa es la oración, ese es el deseo de Jesús, es el anhelo de Jesús, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Juan 17, versículo 11 y versículo 22. Pero la iglesia está dividida en estos tiempos, más que nunca. Y estamos esperando al Señor, y queremos que el Señor venga por su iglesia. Pero algunos somos capaces hasta de decir: estos se van a quedar, estos no se van, porque no pertenecen a la nuestra, porque no están conmigo, porque no están haciendo lo que yo estoy haciendo. Y estamos divididos. Y ese no es lo que Dios quiere. Dios no quiere división en su pueblo, en su iglesia, porque su iglesia es una sola. El Señor no tiene varias novias, ni varias esposas. El Señor tiene una novia, y con esa novia se va a casar. Y esa novia es la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Los redimidos por la sangre del Cordero. No los de la denominación tal, no los del nombre tal. Es lo que hayan creído en el Señor. Porque a los que a Él se llegan, a los que Él viene, Él no les echa fuera. Entonces, ¿tú cómo le vas a echar fuera? ¿Tú cómo vas a decir que no se emparen? Ok,
discípulos se acercaron a Jesús: Señor, por allá hay alguien que está predicando. No está con nosotros, se lo impedimos. No, no se lo impiden. Porque nadie puede hacerlo si no es por mí, otorgado por mí. ¿Cuántos de nosotros no le impedimos a la gente? Pero una cosa es que te autonombres, que te autoproclames y que te autopromuevas. Una cosa es división. Una cosa es que Dios te haya llamado, te haya puesto en un lugar y alguien se levante contra ti. Muy diferente, muy diferente. Porque cuando Dios te llama, Dios te respalda y Dios va a estar contigo. Cuando abusamos de la gracia de Dios, agrediéndonos unos a otros. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios hablando de los miembros del cuerpo y que somos un solo cuerpo a pesar de ser muchos miembros. Pero ¿qué estamos haciendo? Nos agredimos unos a otros. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice lo siguiente, versículos 19 y 21 y versículos 26 y 27. 1 Corintios capítulo 12. Mira lo que dice el apóstol. Versículo 19 al 21. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. ¿Cuánta gente hoy en día no se agrede uno al otro por diferencias pequeñas? Porque siempre hablamos de las diferencias, de lo que nos separa, que son pequeñas diferencias, pero nos une algo muy grande, que es el amor del Padre para con nosotros a través de Jesucristo. Y eso es lo que hay que mirar, eso es lo que hay que tener en cuenta, eso es lo que hay que observar, es lo que hay que analizar y no estar agrediéndonos unos a otros. Versículo 26 y 27 de 1 Corintios 12, allí mismo dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada miembro ejecuta su función. Es lo que está diciendo Pablo. Pero mira lo que dice el versículo 26. De manera que si un miembro padece, dice, todos los miembros se duelen con él. Hoy en día muy poco se ve esto. ¿Qué hay? Más bien es agresión. Agresión entre el uno al otro. Que si algún miembro padece, a ninguno le importa. Que si alguien está por allá pasando necesidad, no le interesa. Porque cada quien está en su propio reino. ¿Y que hay allí? Agresión unos a otros. No nos importa lo que acontezca con el hermanito, con la hermanita, con el hermano que está por allá, que cómo estará haciendo, qué está haciendo, eso no nos interesa. Y dice que cuando estos estén padeciendo, todos se preocupen los unos por los otros. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Como abuso de la gracia. El tiempo se me fue. Te digo 3 punticos más. Con esto termino. ¿Sabes cómo abuso de la gracia de Dios? Cuando no tengo identidad cristiana. Cuando no sé ni para dónde voy. Como le dijeron a Agar. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Ella sabía de dónde venía. De pronto llevaba algún rumbo no fijo. Porque como te decía días atrás, ella buscaba libertad.
Cuando abuso de la gracia, cuando no tengo identidad cristiana, cuando no sé quién soy, cuando no sé a quién pertenezco ni para dónde voy. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Hoy creo en A, mañana creo en B. No, tenga identidad. Tenga madurez. Sepa en quién ha creído. Busque asesoría. Si se siente de pronto como que un poco que no siente la manera, la forma, que no haya cabida, que siente que está preocupado, que no hay una identidad, una seguridad en lo que ha creído, busque asesoría. Cuando abuso de la gracia de Dios, cuando no tengo compromiso con la obra de Dios, cuando me vale lo que acontezca o lo que suceda en la obra del Señor, cuando no practico lo que el Señor me ha indicado que haga. Otro puntico muy fuerte, que me hubiera gustado desarrollarlo mucho más, pero quiero terminar con esto. Cuando abuso de la gracia de Dios, cuando me adueño del poder que el mismo Dios me ha otorgado, cuando me lleno de egocentrismo, y cuando aquí se hace lo que yo digo. Y el apóstol Pedro escribió para la iglesia palabras indicadas en cuanto a esto. No te adueñes de lo que Dios te ha dado. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Dice la Escritura: el Señor Jesús, a través del apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, habla a los pastores. Dice: apacentad la grey de Dios. Y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero para recibir la corona incorruptible de gloria hay unos parámetros, hay unos puntos especiales para aquellos que tienen autoridad en la iglesia, para aquellos que tienen un cargo, para aquellos que son presbíteros. Como me dijo alguien: usted sabe que es un presbítero. Yo soy un presbítero de mi denominación. Y por un título ya se creen que tienen que saber qué cosa. Y por una credencial ya quieren ser más que el otro. Y el Señor está hablando: apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Ya eres un maestro de la palabra, ya eres un pastor, eres un apóstol, eres un evangelista, eres un profeta. Gloria a Dios por lo que Dios te ha otorgado y te ha dado. Pero usted, como uno de los miembros del cuerpo de Cristo, está llamado a cuidar de la grey de Dios, a amar la grey del Señor. Ay, hermano, pero es que hay gente que no se deja amar. Ese es el problema tuyo con Dios. Pero tú estás llamado a amar. Pídele al Señor que te dé amor por la obra. Pídele al Señor que te dé amor a lo que te llamó a hacer. Hay gente rebelde, hay gente que no se somete. Claro que sí. Pero nosotros estamos llamados a amarles y a apacentarles. ¿Por qué? Porque si no lo hago, dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Mi amado, aquí suena decir que el Señor nos encuentre confesados. ¿Sabe qué? A pesar de todas estas fallas
y falencias que tenemos como iglesia, de cómo abusar de la gracia de Dios. Te decía al principio, no hay nada que usted haga para obtener la salvación, porque ya la salvación está dada a través de Cristo. Pero sí estamos llamados a obedecer lo que Él nos ha dicho, que obedezcamos. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y te dé entendimiento en todo lo que has escuchado. Mil y mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad.